en las casas. Es una gran oportunidad para que estemos bien enfocados, centrados en este día, porque es trascendente que nosotros no solamente tengamos un corazón reverente en la presencia del Señor, sino no permitir que nada nos distraiga. Amén. No permitir que nada nos saque de la presencia del Señor. Así que más o menos entre 11 y 15, los servidores tienen la orden de cerrar la puerta y solo permitimos que alguien entre cuando termine el culto. Amén. Vamos a tener mucho orden en el culto y no vamos a permitir la irreverencia en nuestros corazones, en nuestra vida o ambientes externos. ¿Por qué? Porque estar en la presencia del Señor es solemne. Amén. Es solemne, es sublime, es completa y totalmente un tiempo de mucha intimidad con nuestro Señor Todopoderoso y su pueblo. Amén. Así que cuando estamos reunidos, nada más ni nada menos que estamos la familia del Señor, y la idea es que estemos todos enfocados en la palabra, que estemos todos enfocados en alabanza, en todo lo que tiene que ver con el culto, porque el culto es un tiempo completamente de entregarnos en nuestro espíritu, en nuestra alma y en nuestro cuerpo. Aleluya. Así que es bien trascendente entonces tener esa intimidad en su presencia. Así que, amado Señor, aquí estamos delante de ti y te damos gracias que estás, Señor amado, tanto interna como externamente, porque tú eres trascendente. Señor, tú eres inmanente y trascendente. Señor, inmanente porque estás dentro de nosotros, trascendente porque estás también afuera. Y te damos gracias, amado Señor de gloria, que donde se mueve el Espíritu de Dios hay libertad. Y pedimos que esa libertad, amado Señor, se manifieste en esta hora. Padre, en todo lo que somos, en todo lo que escuchamos, en todo lo que vivimos, que podamos crecer en libertad. En el nombre poderoso de Jesús damos gracias por tu presencia moviéndose en Cristo Jesús, y que tu palabra pastoree, edifique y fortalezca en Cristo Jesús. Amén. Así que hoy tenemos como título en la enseñanza perspectiva bíblica acerca de la liberación divina. Amén. Y yo quiero decirles que tarde o temprano los hijos de Dios, la gente que se ha dedicado y se ha consagrado al Señor, es la gente que tarde o temprano van a tener encuentros, desafíos a nivel espiritual. Amén. Y no va a faltar el momento en que nos encontramos con gente que tenga problemas espirituales. Vamos a poner esto de esta manera: con gente endemoniada y gente poseída. Amén. Nosotros somos una casa. Ahora, ¿quién habita dentro de esa casa? Jesucristo. Amén. Pero la pregunta es, cuando Jesucristo no habita una casa, ¿quién la habita? ¿Verdad? Entonces nosotros también somos como un automóvil, y toda persona que conduce un automóvil es responsable de a dónde enfoca el automóvil. Si le apunta al poste, allá llega. Si le apunta al edificio, allá llega. Si le apunta a la vía y bien centrada, llega a donde debe llegar. Amén. Entonces, nosotros también somos como un vehículo que tenemos un conductor adentro que dirige nuestra vida, que timonea nuestra vida, que da dirección a nuestra vida. Y por eso de motivo, tal vez usted se pregunte, bueno, ¿y por qué hay gente que anda en esos estados de maldad tan profundos, que fácilmente viola, fácilmente mata, fácilmente apuñalea a una persona, cosas que ni siquiera le caben a uno en la cabeza? Porque hay gente que fácilmente le saca la mano y puede destruir a una persona con violencia, tanto verbal como física. ¿Sabe? Yo no me aparto que la carne tiene un poder en sí mismo. En la carne hay una maldad. Por eso la carne es un estorbo a la vida del espíritu. Pero ¿qué pasa? Que detrás de la carne también
hay un poder, cuando fluimos en la carne o nos movemos en la carne, las obras de la carne inmediatamente le abren puertas a cosas espirituales. Por ejemplo, un espíritu inmundo de violencia. Por ejemplo, hay personas que fácilmente maltratan y denigran a una persona con palabras. Y hay personas que parece que no ven nada bueno en las personas. Y las cogen y las denigran con palabras, y las cogen y las dejan por debajo, las humillan con palabras, las maltratan al extremo con palabras. Dile a tu hermano que es un espíritu de maledicencia, ¿cierto? Y hay personas que la autoestima de un individuo, ¿cómo se construye? Con palabras. Le decimos a un niño, eres especial, tú puedes, si este lo hizo, tú también, si este es inteligente, tú no eres menos. ¿Es así o no? ¿Qué estás haciendo? Estás edificando con palabras, ¿cierto? Cuando tú edificas con palabras, tus palabras, el Señor dijo, mis palabras son espíritu y son vida. Ahora, hay palabras que son espíritu y son muerte. Y entonces a veces un niño se levanta con la autoestima en el piso. A veces un individuo, uno se asombra que, o un hombre bien presentado, con un buen aspecto físico, como decimos en mi tierra, un tipo buen mozo. Amén. Eso es común por allá, tipo bien presentado, se le llama allá. Sino, tal vez en otras regiones del país, si yo menciono algo como eso, esto suena como raro, ¿sí o no? Pero más o menos es el lenguaje, ¿cierto? Y un hombre no tiene por qué dejar de desconocer que hay hombres, varones, que son bien presentados, y eso no le quita lo macho, no le quita lo hombre, lo varonil, amén. Y sabe, y muchas veces con las palabras quitamos el mérito o el valor que una persona tiene, y eso hace que una persona se levante con un espíritu de autoestima bajito, y esa persona siempre se va a sentir menos, y donde quiera que vaya es como si fuera inferior a cualquier otra persona de este mundo. Ahora, realmente no hay nadie que esté más allá de otra persona, a excepción que el sistema coge a una persona y le dice, este cuesta más porque este tiene cosas materiales y este no tiene nada, ¿sí o no? A tal punto que a veces, perdóneme la expresión, un burro con plata lleno de dinero es más que un doctor que hizo especialización, que hizo su carrera, que hizo maestría, que pasó todo un proceso hasta que llegó a un doctorado, ¿verdad? Y yo coloco aquí le llamamos una persona, un burro, le dicen en el mundo, una persona sin estudio, pero que hizo dinero, o con negocios, o con cosas. Ahora, la pregunta es, ¿esta persona es más que el doctor? No, ¿verdad? ¿Qué hace la diferencia? Que a lo mejor este se preparó más y es una persona más educada, tiene herramientas, tiene mucho que aportarle a la sociedad con su doctorado, pero también una persona que a lo mejor es un campesino sencillo, y a veces la palabra campesino suena como una palabra, digamos, como de menos, pero realmente no, ¿sabe? Un campesino sencillamente es una persona que vive en el campo, es una persona que produce comida, es una persona que también alimenta estas ciudades. Y hay un intercambio, la gente de la ciudad le da dinero, la gente de allá del campo te da comida. La pregunta es, ¿qué es más importante, el dinero o la comida? La comida, ¿sí o no? Pero si usted no tiene dinero, pues de todas maneras no come, ¿verdad? Entonces se necesita ¿qué? El equilibrio. O se necesita ese doctor que cuando tú sientes un malestar y sientes que tienen un zoológico por aquí adentro y no sabes cómo sacar eso, ese doctor se especializó en cómo tratar ese zoológico, ¿verdad? Y a lo mejor no sea el millonario, que puede ser el campesino, que de pronto el campesino no tiene mucho estudio, pero Dios está tanto interesado en el doctor
como en la persona humilde, que de pronto no tiene mucho estudio, que lo único que tiene es dinero. La pregunta es, ¿qué pasó ahí? Que ambos necesitan ¿a quién? Al Señor. Ambos necesitan experimentar ese conocimiento del Señor, ese conocimiento que salva, ese conocimiento que transforma el corazón y la vida. Esa verdad que le saca a esas personas de condenación. Y toda persona es una casa de alta élite, como le llama este mundo, o una persona que vive por allá en un estrato cero, como este mundo le llama, porque este mundo es el que ha estratificado el mismo sistema, las personas, donde este vale y este no vale. Dile a tu hermano, cuidado cómo tratas a la gente. Amén. Usted puede ser multimillonario y a lo mejor tiene una persona bien sencillita y te sirve. Trátalo con mucho amor y con mucho respeto. Porque con las palabras se destruye y se humilla y se denigra y se pone a una persona a un nivel inferior. Eso habla mucho de lo que está en el corazón. Eso no le quita, esté donde esté una persona. Igual, una persona puede tener una opresión espiritual, tenga nada o tenga los títulos más grandes de este mundo. Igual es una casa. ¿La habita Cristo o la habitan las tinieblas? Pastor, ¿y cuál es la perspectiva bíblica de la liberación? Que hay gente que nos vamos a encontrar con posesiones demoníacas que gritan y revientan vidrios. Que hay gente que desarrolla una fuerza sobrenatural que ni 20 personas la contienen, de la fuerza destructiva que puedan llegar a tener. Que hay personas que usan unas palabras y un lenguaje que denigran y tienen una violencia verbal que lo único que hace es coger a una persona y sacarla de su ambiente, de un ambiente tal vez tranquilo, ¿sabe? Y es como si no se contuvieran. Hay personas que tienen problemas a nivel espiritual donde dicen no duermo, veo bestias, veo visiones, me siento aterrorizado, siento que me persiguen. En lo general son personas que están bajo una influencia espiritual maligna y no benigna. Personas que definitivamente no duermen. Se acuestan, el cuerpo está ahí en la cama toda la noche, pero al día siguiente se levantan y saben que no descansaron. No me aparto que hayan problemas químicos en el cuerpo. Amén. Pero en lo general son personas que tienen problemas a nivel espiritual. Están oprimidas, están poseídas por lo que sea. Hay personas que me duele aquí y de un dolor le pasa aquí y de otro dolor le pasa aquí y parece una persona que está afectada todo el tiempo en su salud. Eso no puede ser normal en la vida de una persona. En lo general es opresión demoníaca. O en algunos casos es posesión demoníaca. Son espíritus que toman control de un cuerpo. La pregunta es, ¿por qué se da eso? Porque hay personas que ahondan más en la maldad que otras. Y las personas que ahondan menos en la maldad en este mundo son llamadas personas buenas. Ahora, la palabra del Señor dice muy claro que solo hay uno solo bueno, solo Dios, ¿verdad? Hay gente que se siente buena, dentro del nivel del mundo es buena, dentro del nivel que nosotros conocemos es buena, pero a la óptica de Dios, el solo hecho de estar apartado de Dios, el solo hecho de no conocer a Dios, el solo hecho de no querer seguir el camino de Dios, ya le hace ¿qué? Malo. ¿Por qué? Porque a la óptica de Dios, Dios no creó una raza para que viva independiente. Dios creó una raza para que viva cerca de Él y dependiente de Él. Dios creó
el género humano para que viva conforme a su imagen, para que se relacione con la imagen, para que manifieste esa imagen. Cuando no se manifiesta esa imagen, la pregunta es, ¿qué se manifiesta en la vida de un ser humano? Por ejemplo, dice la Biblia, no como Caín, que era hijo ¿de quién? Del maligno. ¿Qué está diciendo? Que este hombre llamado Caín estaba bajo una influencia ¿qué? Espiritual. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque él mismo decidió, ahora de tu presencia me apartaré. Y Dios nunca le dijo eso. ¿Y él qué hizo? Se fue. Y seguramente levantó a sus hijos también lejos de Dios y comenzó a hablarles, a construir vidas lejos de la presencia del Señor. La pregunta es, ¿qué experimentarían esos seres? Si Caín era hijo del maligno, entonces su descendencia, ¿bajo qué influencia qué? Estaba. Y la raza humana, escuche esto, la raza humana no es neutral de influencia espiritual. O se da una persona a las tinieblas o se da a la luz. Y todo el que vino a Jesucristo, todo el que no solamente hizo una oración, sino que se dedicó a seguir a Jesucristo, a invocar a Jesucristo, todo el que ha entendido que Jesucristo es la cabeza de la iglesia y le da el lugar que él merece, está bajo la influencia de la luz. La Biblia te llama un hijo de luz. Pero también la Biblia habla de los hijos del maligno, o los hijos del diablo. Pastor, ¿y cómo se da esto? Bueno, eso es lo que vamos a tratar hoy, la perspectiva bíblica de la liberación divina. Para poder entender lo que es la liberación, es necesario primero ahondar y entender la influencia a nivel espiritual. ¿Por qué? Porque la Biblia dice, probad los espíritus si son de Dios. El primer espíritu que hay que probar es el de nosotros mismos. Si sí estamos en la fe, si sí invocamos al Señor, si sí seguimos la verdad de la palabra, si sí Jesucristo es nuestro Señor, si de verdad somos gente que damos fruto. Probar nuestro espíritu delante de la palabra. El primer espíritu que hay que ser probado es el espíritu de este predicador. Antes de dar esta enseñanza que van a escuchar, primero el predicador debe probarse con el espíritu que la misma palabra le transmite. ¿Para qué? Para poder enfocar, proyectar sencillamente la influencia espiritual que debe tener cada hijo de Dios y la influencia espiritual que está en el mundo y la manera como una persona está en la influencia espiritual, correcta o incorrecta, y cuál es la manera de estar bajo la influencia espiritual correcta. Amén. Esto es bien trascendente, así que yo les invito para que vayamos a Romanos capítulo 1, el versículo 25. Aleluya. Padre, gracias por la unción. Amado Señor, que nos enseña todas las cosas en este día. Hoy es día, Señor, completamente de encaminar, de ahondar nuestra vida. Señor amado, en tu palabra, en el nombre poderoso de Jesús. Romanos capítulo 1, versículo 25, nos dice la Escritura de la siguiente manera. Miren lo que el apóstol Pablo está hablando. Él está diciendo, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando ¿qué? Culto. Honrando y dando ¿qué? Culto a las criaturas antes que al Creador.
el cual es bendito por los siglos. La pregunta es, ¿dónde comenzó la influencia espiritual, digamos, negativa o de tinieblas sobre el género humano? Pablo está diciendo que la raza cambió ¿qué? La verdad por la mentira. Por lo tanto, una persona que cambia la verdad por la mentira queda bajo una influencia, la mentira. Una persona que cambia la mentira por la verdad queda sobre una influencia. Entonces, ¿cuándo comenzó la influencia espiritual? Cuando se cambió la verdad por la mentira. Y se levantaron generaciones en la mentira de que Dios no existe. En la mentira de que cualquier cosa que nos enseñan es Dios. En la manera de dar culto a cualquier cosa menos a la manera de Dios. O pensar que podemos creer en Dios como yo quiero. Buscar a Dios como yo quiero. Cada uno vive como él quiere. ¿Cómo se llama eso? Eso se llama anarquía. Y a mí que nadie me diga nada. Y el Señor dijo, vayan y me les cuentan, vayan y me les dicen, vayan y me los buscan, vayan y me los sacan. ¿De dónde? De una influencia espiritual. El Señor nos mandó a buscar. La orden de Dios es buscar la humanidad. La orden de Dios es discipular la humanidad. La intención de Dios es salvar a la humanidad. Pero eso únicamente se entiende cuando entendemos que el Señor ha mandado a buscarnos. ¿Por qué? Porque somos un género dado a la mentira. Mentiroso por naturaleza, manipulador por naturaleza, engañoso por naturaleza. ¿Sabe? Viviendo la mentira por naturaleza. A tal punto que aprendemos a mentir en la casa, en el colegio. Aprendemos desde muy chiquito. Tal vez un niño aprende a robar sin que nadie le enseñe. Aprende a apropiarse de algo que no es de él. Y él va a saber la diferencia cuando alguien le habla y le enseña que eso no es correcto. ¿Verdad? Entonces el asunto es este. Se cambió la verdad por la mentira. ¿La verdad de qué? De Dios. Cuando Pablo estaba escribiendo este pasaje, hay una regla que se dice, la escritura o la Biblia interpreta la Biblia. Amén. Para que haya lo menos palabra de hombre posible y para que la palabra del Señor sea pura en el corazón de los creyentes. La pregunta es, ¿qué estaba pensando Pablo cuando estaba escribiendo este pasaje? ¿En qué se inspiró él? El Espíritu Santo, ¿qué le trajo a la memoria, al corazón a él? Para escribir este pasaje, para que todos los seres humanos escucharan este pasaje, para que hoy esta iglesia tuviera mayor profundidad y conciencia de este pasaje. Entonces Pablo tenía muy claro que la raza había cambiado la verdad ¿por quién? Por la mentira. Y que ahora había otra vez, al Dios mandar a buscar a la raza, había un intercambio de ¿qué? De la mentira por la verdad. Es decir, para que todos vengan al conocimiento de la verdad. ¿La verdad de qué? De química. ¿La verdad de qué? De política. ¿La verdad de qué? De finanzas. ¿De qué verdad estará hablando? La verdad, ¿cierto? Hay muchas verdades aquí en la tierra. Usted puede pensar en muchas verdades. Si mi papá y mi mamá me dijeron la verdad, si el maestro me dice la verdad, si yo monto una empresa y esto es verdadero, hay tanta cosa. Y la verdad, y cada ciencia tiene ¿qué? La verdad. De pronto esa verdad que ahorita está siendo proyectada, de pronto en 30 años la están mandando a recoger.
Yo me acuerdo que se estudiaba que ingeniería, que después reingeniería. ¿Qué significa eso? Que lo primero quedó al bote de la basura y hay algo que va más allá y es más práctico, más moderno, transmite, qué sé yo, ¿cierto? ¿Se acuerdan del champú que le vendían? La misma marca y después le vendían otro sobrecito, que este es mejor, que este tiene esto especial, y es como si comenzaran a hablar mal de la primera línea de champú y después a una tercera o cuarta o quinta fórmula, qué sé yo, ¿verdad? ¿Qué le dijeron a la gente? No, es que esto es lo mejor de lo mejor. Lo primero que le dijeron, eso no es nada, lo demás ya es a la basura, ¿sí o no? Así que de eso trata y así se vive en esta tierra, ¿cierto? Por eso es trascendente que nosotros podamos entender que la verdad en este mundo de los seres humanos y entre los seres humanos es relativa. Dile a tu hermano, toda verdad de Dios para la raza es absoluta. Porque el origen de la raza no te va a engañar. El autor, el ingeniero, el arquitecto, el constructor de la raza no te va a engañar. ¿Verdad? Y la primera cosa que Dios le hizo saber al hombre era que había sido creado ¿con qué? Con propósito. Y el propósito era administrar, vivir en la presencia del Señor, estar dentro de un huerto, trabajar ese huerto, viviendo muy cerca del Señor. Y sencillamente el ser humano dejó entrar otra cosa que se convirtió en una influencia. Así que cuando Pablo estaba escribiendo este pasaje, mire el pasaje en el que él estaba pensando. Yo les invito para que vayamos a Génesis el capítulo 2. El versículo 16. Mira lo que está diciendo. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás. ¿Por qué? Porque el día que de él comieres, ciertamente ¿qué? ¿Qué iba a pasar con el ser humano? Moriría. Si no existiera un funeral aquí en esta tierra, Dios hubiera sido ¿qué? Mentiroso. Pero la muerte existe. ¿Por qué? A consecuencia de haberle dado la espalda a Dios y haber hecho lo contrario. Dios dijo: ese día van a morir. Y acuérdese de esto: yo le pongo a un médico aquí que le explique la muerte y él se la va a explicar en la ciencia médica. Ahora, si yo te doy aquí, hay una persona conocedora de la palabra, versada, erudita en la palabra, te va a dar una explicación de qué es la muerte. Y sencillamente muerte es apartado de la presencia de Dios en términos espirituales. Pero muerte médica es la separación del hálito de vida. Y hay una explicación científica. Pero la muerte verdadera es estar apartados eternamente de la presencia del Señor. Y aquí la escritura, Pablo está diciendo, esa es la verdad de Dios para el hombre: muerte o vida. ¿Está el árbol de qué? De la vida. Está el árbol de la ciencia del bien y del mal. ¿Qué produjo? Produjo muerte. ¿Qué produjo? Un mundo en la esfera del bien y del mal. ¿Cómo se clasifica la raza humana? Entre los buenos y los malos. ¿Cómo los clasifica Dios? Entre pecadores y redimidos en Jesucristo. ¿Verdad? Así que una persona bien buena, que se sienta bien buena en este mundo y que viva como ateo, y porque esa persona haciendo buenas obras, generando buenas cosas para las artes, generando cosas para gente necesitada, haciendo cosas
y se muere y se pierde. ¿Sí? Porque es que no es por obras para que nadie se gloríe en la salvación. Porque eso no quita que una persona que haga buenas obras, eso no quita que sea ¿qué? Un pecador. Y eso no quita que esté bajo una influencia espiritual. Eso no quita. Así que el más millonario del mundo haciendo buenas obras, el más educado del mundo, puede ser el más endemoniado. Y puede ser el que más esté desviando este mundo. De hecho, las élites de este mundo han venido cambiando el modelo de Dios original. Han venido cambiando la verdad de Dios para que haya confusión. ¿Por qué? Porque si hay desvío, hay mucha gente que intencionalmente le sirven a las tinieblas. La masonería, por ejemplo, le sirve es a las tinieblas. Al Dios que ellos invocan le llaman el gran arquitecto. Hasta que intencionalmente, en cierto grado, se dan cuenta a quién están invocando. Y que realmente le están sirviendo es a Lucifer. Intencionalmente. Ahora, hay lugares de culto satánico donde le dan intencionalmente culto al príncipe de las tinieblas. Ustedes ya saben eso, ¿verdad? Y seguramente de pronto se encontraron eso en las redes sociales, de pronto se encontraron personas que comenzaron a llamarlas, venga, camine allí, lo invito a algo muy especial, haga un pacto, Y todo eso es que un desvío de la verdad y una invitación a apartarse más de la verdad. Así que solo Dios es verdad y solo en Dios está la verdad. Y solo de Él viene toda verdad absoluta para la humanidad. De hecho, el razonamiento es el que hace que muchas personas no se conviertan. ¿Por qué? Porque hay tanto conocimiento, hay tanto razonamiento en este mundo que no le cabe en el corazón y en la mente a esta raza humana que hay una verdad absoluta que solo viene de Dios. Y por medio de la palabra es que nosotros podemos discernir esa verdad de Dios. Así que Pablo estaba pensando en este pasaje y dice: más del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente ¿qué? Morirás. Ahora vamos a Génesis 3 versículo 1. Pero la serpiente era astuta más que todos los animales del campo que Jehová Dios había hecho, la cual dijo a la mujer: con que Dios os ha dicho, no comáis de todo árbol del huerto. Y la mujer respondió a la serpiente: del fruto de los árboles del huerto podemos comer, pero del fruto del árbol que está en medio del huerto, dijo Dios, no comeréis de él, ni le tocaréis. ¿Para qué? Para que no muráis. ¿Qué le estaba diciendo? Dios le dijo: mentira, ustedes no van a morir. Eso es puro cuento. Y Satanás comenzó, manifestado a través de una serpiente, comenzó a cambiar lo que estaba sembrado en el corazón del ser humano. Y comenzó el razonamiento en la mujer: ¿y seréis como Dios? ¿Puedo ser igual? ¿Puedo ser todavía más poderoso que Dios? ¿Puedo tener el mismo lugar de Dios? ¿Puedo tener la misma inteligencia de Dios, la misma sabiduría de Dios al extremo, al nivel de Dios? Claro que sí. Le dijo Satanás. ¿Y qué pasó? Con que Dios os ha dicho, ¿no? Con que Dios les dio una orden, ¿no? Con que Dios, ¿cierto? Y por eso es trascendente que ese fue el momento en que cambiaron la verdad por la mentira. Y la raza humana comenzó a caminar sobre esa influencia de esa serpiente que comenzó a hablarles y los cogió y los desvió y los engañó. ¿Por qué? Porque ellos abrieron la puerta del corazón. ¿Por qué? Porque abrieron los oídos. ¿Por qué? Porque pusieron cuidado. ¿Por qué? Porque se dejaron distraer de su creador. Y comenzaron a coger
otro camino. Dile a tu hermano, otro gobierno. Y hay una diferencia. Por eso, ¿por qué creen que la Biblia dice el reino de Dios se ha acercado? Dile a tu hermano el gobierno original. El gobierno verdadero para la humanidad. El que Dios siempre tuvo en su corazón. Por eso la Biblia anuncia el reino de Dios se ha acercado. La pregunta es, ¿a dónde se acercó? A la tierra. ¿Sobre qué reino entonces estaba esta tierra? ¿Qué tal si vamos a Apocalipsis capítulo 12? Aleluya. Versículo 9. Versículo 9, y dice la escritura: y fue lanzado fuera el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo ¿qué? Entero, no a unos, dice al mundo ¿qué? Entero. ¿Fue lanzado de dónde? De la presencia del Señor. Fue sacado. Y dice, fue lanzado el dragón, la serpiente antigua, que se llama Diablo y Satanás, el cual engaña al mundo ¿qué? Entero. Y fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. ¿Qué nos está hablando? Nos está hablando de los ángeles caídos. Nos está hablando del príncipe de las tinieblas. Nos está hablando que él no es ningún Dios. Él es una criatura. Y los seres humanos llegaron a tal punto que le dan culto a esta ¿qué? Criatura, cambiando la verdad por la mentira. Hay personas que se arrodillan delante de un hombre de carne y hueso y le besan la mano. Hemos visto eso, ¿verdad? Hay personas que se van y se postran delante de una gran estrella de Hollywood. Hay ídolos. Hay gente que se postra delante de Mamón, delante de las cosas materiales, y le da culto a eso. Hay políticos haciendo pacto con las tinieblas para obtener el poder de este mundo. Y de hecho, gran parte de los gobiernos que hemos tenido en Colombia, gran parte de ellos han sido ¿qué? Masones. Y la gente todavía no despierta. ¿Bajo qué gobierno ha estado este mundo? Y fíjense lo que dice la escritura: y fue lanzado este ¿qué? Este dragón, esta serpiente antigua, que se llama ¿qué? Diablo y Satanás. ¿Qué hace? Engaña, es decir, influencia a las personas, las engaña para tenerlas a distancia de la voluntad del Señor, para tenerlas a distancia de la salvación de Dios, para tenerlas a distancia de Dios y su verdad. Y por supuesto, si una persona está lejos del Señor, es imposible pensar que no tiene demonios. Es imposible pensar que no sea una casa habitada. Es imposible pensar que no tenga un conductor dirigiendo su vida. Así que Pablo estaba pensando en ese pasaje de Génesis. Entonces, ¿dónde comienza la influencia espiritual de las tinieblas? Cuando una persona vive en la mentira, y tras de eso, cuando alguien viene y le habla la verdad, la rechaza y coge más distancia y vive bajo la mentira de este mundo, y vive bajo el reino de este mundo, y vive bajo la cultura que este mundo le transmite, una cultura antivalores, una cultura lejos del diseño de Dios, lejos de la voluntad del Señor, lejos de la consagración al Señor. El Señor dijo: el que no está conmigo es en contra. Dile a tu hermano: Satanás es el reino contrario.
Así que cuando alguien no está por, entonces está en contra. Es imposible ser neutral en asuntos ¿qué? Espirituales. Satanás tiene un ejército de gente viciosa con marihuana, con bazuco, con cocaína, influenciando a otros, destruyendo a otros. Satanás tiene un ejército de alcohólicos influenciando a otros. Tiene como una escuela. Satanás tiene un ejército de gente, ladrones, entrenando ladrones. Gente entrenada, ¿para qué? Para seguir ahondando. Tiene una cantidad de mentirosos entrenando mentirosos. Por eso la primera cosa que su niño comienza a hacer es lo mismo que usted habla. Él mueve las manitas como usted las mueve. Él se comporta como usted se comporte. Porque nosotros somos ¿qué? El modelo. Y si una persona está influenciada por Satanás, ese niño va a ser influenciado también por medio de su papá y su mamá, ¿cierto? ¿Y cuántos papás no permiten que sus hijos sean atraídos a Jesucristo? No, y es que no me lo lleva a la iglesia y punto. Pues le está abriendo las puertas del infierno bien grandes a ese niño. Porque cuando más un niño es tierno, se le siembra la palabra del Señor en el corazón. El Señor dijo: no impidáis que los niños vengan a mí, no se lo impidáis. ¿Por qué? Porque de los niños es el reino de los cielos. Así que cuando un papá, una mamá no acercan a los niños al Señor, ¿a quién los están acercando? Porque es imposible ser neutral en asuntos espirituales. ¿Sabe? Mucha gente me cogería con una metralleta y me desaparecería de este mundo solo por lo que estoy diciendo. ¿Quién sabe cuánta gente cuando me comienza a escuchar esto en las redes sociales? Hay una de dos cosas: o los penetra la verdad de Dios, o sienten ganas de desaparecer a un emisario de Jesucristo aquí en la tierra. Imagínense ustedes los brujos, los hechiceros. Si ellos intencionalmente saben que somos gente del bando contrario y que nosotros somos el bando que tiene la verdad del Señor. ¿Por qué? Porque esa verdad tiene como base la palabra. Entonces, pues nosotros podemos mirar que Satanás se mueve por medio de gente. ¿Usted sabe cuántos adúlteros están invitando a otro a adulterar? ¿Usted sabe cuánta gente envuelta en pornografía está invitando a otros a ver ese tipo de películas? ¿Usted sabe cuánta gente invita a otros a otras cosas? Y es como una escuela, ¿verdad? Así como el Señor tiene una escuela de discípulos. A las naciones hay que discipularlas en el camino, en la voluntad del Señor, para que sepan quién es su Señor, para que sigan al Señor, para que se dediquen al Señor, para que se consagren al Señor, para que vivan bajo la voluntad del Señor, porque la voluntad del Señor es la que permanece. Dile a tu hermano, eso es gobierno. Y eso es vivir bajo el reino del Señor. Entonces, no se puede ser neutral, ni a Dios ni al diablo, eso no existe. El que dice que ni a Dios ni al diablo, Satanás lo ha engañado profundamente en su corazón y lo está llevando muy fácil hacia prisiones de oscuridad eternas. Y la única manera de experimentar liberación de todo eso es que acepten la verdad de Dios. ¿Por qué los demonios cogen fuerza? Porque una persona se dedica más a la brujería, a la hechicería, a la santería, a tal punto que llega a ser una bruja o un sacerdote satánico haciendo cosas terribles de tinieblas, y sabe, y cogen fuerza, y eso se convierte en una posesión satánica, donde Satanás literalmente habita cuerpos, y cuerpos, sabe, para hacer maldad. Y personas comienzan a buscar a estos brujos, a estos hechiceros, le pacto, le hago para salud, por éxito, por prosperidad, por todas esas cosas únicamente terrenales.
¿Qué es lo que Satanás ofrece? Cosas que terrenales. Por eso acuérdense que cuando el Señor estaba en un tiempo de ayuno, se le apareció Satanás y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: todo esto te daré si postrado me adoras. ¿Qué busca Satanás? Adoración. Ahora viene tu hermano, adoración es subordinación al superior, al supremo. Amén. Y adoración es subordinación a Jesucristo como Señor todopoderoso de la creación, como Señor que tiene el poder en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, como aquel que es llamado el libertador, y solo Él puede libertar a una persona de confusión a nivel espiritual, de opresión espiritual, de posesión demoníaca, pero sobre todo la libera de la condenación eterna de la influencia del pecado. Un aplauso a Jesucristo. Aleluya. ¿Sabe? Nosotros debemos entender entonces que intencionalmente estamos bajo el gobierno de Dios. ¿Por qué? Porque se nos predicó la verdad, porque creímos la verdad, porque seguimos la verdad, porque practicamos la verdad. Y esa verdad se convierte en el diseño divino para nosotros, para nuestro estilo de vida, un estilo de vida rendido a la voluntad de Él. Y su voluntad no es gravosa. Su voluntad es buena, agradable y perfecta para nuestra vida. Así que hay que seguir, entender que es imposible ser neutral en la parte espiritual y que la perspectiva de la liberación en la Biblia es que una persona se entregue a la verdad de Dios. Los demonios huyen inmediatamente. ¿Alguien quiere liberación? Entréguese a la verdad de Dios. Estudie la verdad de Dios. Practique la verdad de Dios. Esa verdad que está centrada en la persona de Jesucristo. Así que eso es trascendente. Y si nosotros vamos allí al libro de Tesalonicenses, también está hablando acerca de que ellos no quisieron seguir la verdad. ¿Por qué conocemos la verdad? Por el amor de Dios. Amén. Dice, no quisieron entregarse a la verdad. Por lo tanto, el Señor permitió un espíritu engañoso que los cogiera y los llevara más lejos. ¿Por qué? Porque rechazaron, porque resistieron, porque no quisieron, porque mataron la voz de la verdad. Pregúntale a Esteban, que él era la voz de la verdad en ese momento, para ese pueblo que lo estaba escuchando, y no quisieron y lo apedrearon. En cambio, Pablo estaba siendo preparado para esa verdad y llegó a ser un gran apóstol, un apóstol de esa verdad revelada. Eso es trascendente. Vamos a ir a Juan, el capítulo 8, versículo 32. Tal vez hemos escuchado 2 millones, que sea 2 millones una vez, este mismo pasaje, hasta que esto se vuelva espíritu en nuestro espíritu. Fíjate lo que está diciendo la palabra, Juan 8, 32. Aleluya. Así que allí en el Evangelio de Juan, capítulo 8, mira lo que nos está diciendo la Escritura. Y conoceréis la verdad, ¿y la verdad qué? ¿Libres de qué? ¿Verdad? La verdad nos dice que hay más allá de esta tierra. La verdad nos dice para qué estamos aquí en la tierra. La verdad nos dice el propósito para el cual Dios nos permite avanzar. La verdad acerca de qué, a quién le pertenece este mundo.
Del Señor es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. ¿Verdad? Pero como seres humanos, el ser humano se la entregó voluntariamente. ¿A quién? A las tinieblas. Por eso es que Satanás se apropió de este mundo. Como cuando una persona tiene una casa y de pronto la arrienda y dentro de 20 años vuelve y no vuelve a saber nada de esa gente, ni vuelve a firmar contratos, ni nada. Repentinamente le dicen, esa posesión, qué pena, ya no es suya, es mía. ¿Sabían eso? Eso fue lo que él hizo, se apropió. ¿Por qué? Porque el derecho legal se lo dio Dios a Adán. Y Adán y Eva se lo entregaron ¿a quién? A este ser. Y así fue como el Dios de este mundo es llamado Satanás, Lucifer, el príncipe de las tinieblas. La Biblia lo llama el Dios de este mundo. Pero el Dios de este mundo realmente, a quien Dios había puesto, ¿era quién? Adán. ¿Cómo les parece? Le dio esa autoridad, pero esa autoridad él la soltó así de fácil. Y entonces Satanás se apropió de algo que no es de él. ¿Y qué dijo Jesús? El Hijo del Hombre ha venido ¿a qué? A buscar y a salvar lo que se había perdido. ¿Qué se perdió? Es tremendo. Cuando uno piensa en esto, no hay ni palabras para expresar a cabalidad y a plenitud lo que eso significa. Pero aquí, en este pasaje, la palabra del Señor dice muy claro: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Vivimos en un mundo lleno de información, opiniones y verdades relativas. Aquí en este mundo, entre los seres humanos. Pero Jesús habló de una verdad que no solo informa, sino que también transforma y libera. Una verdad que realmente hace que nosotros volvamos a nuestro Creador, volvamos al diseño de Él, volvamos al plan y al propósito de Él. Y por eso somos gente de propósito divino en la tierra. Somos gente que el Señor no te llevó al cielo, porque Él dijo: yo te voy a dejar para que multipliques mi reino, para que multipliques mi verdad, para que liberes a toda esa gente que está bajo esa influencia, que no es la correcta. Y la manera es que nosotros proclamemos la verdad. Amén. Vivamos la verdad. Hay mucha gente que me ve a mí y tal vez dirá: este loquito, yo sé lo que estoy haciendo. Yo le transmito a un mesero, le transmito al que me atiende en la tienda, le transmito a cualquiera. Y le queda su semilla en el corazón. Y así sea, en los últimos 20 minutos que tengan de vida, se van a acordar: Señor, mira lo que este hombre me habló, no me quiero perder. Algo de tiempo tendrán para irse de este mundo y el Señor detrás de eso añadirá a muchos al libro de la vida, pero la semilla queda. Usted no sabe cuando usted evangeliza a una persona, cuando usted le siembra la semilla, usted no sabe cómo Dios está trabajando, la manera como Dios está produciendo. Pero aquí en la tierra, todo lo que usted hable de Dios a otra persona es una marca que queda. Es una marca que nunca se le va a olvidar. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo va a estar martillando sobre esa semilla. El Espíritu Santo va a estar guiando a esa persona. Yo me acuerdo cuando comencé a escuchar el mensaje y todavía no estaba intencionalmente en una iglesia. Y yo me acuerdo que me entregaban tratados, me hablaban algo de Dios en la calle, y cuando yo estaba en esa habitación solo, algo sentía yo. Así sea miedo de perderme. Algo sucedía.
o esa forma como yo sabía que estaba deshonrando a Dios. Y eso que no era un tipo malo. Imagínense. Y yo me acuerdo, no, Señor, yo no quiero pecar tanto. Yo decía, yo quiero. Y hacía reflexiones con base en lo que me hablaban. Dios trabaja por medio de lo que hablas, porque eres un sembrador. He aquí, el sembrador salió a sembrar la semilla. Dile a tu hermano, soy un sembrador que Dios puso. Somos sembradores de la palabra. Dígale al Señor, dame sabiduría para sembrar la semilla. Dame el lenguaje apropiado, dame la sabiduría, dame la gracia que necesito. Delante de hombres, mujeres, niños, todos necesitan. ¿Que porque es un niño no necesita? Sí necesita la semilla. Y al contrario, los niños más todavía, porque la Escritura dice, instruye al niño en su camino y cuando fuere viejo no se apartará del camino. Hay que sembrar la semilla en los niños. Hay que sembrar la semilla en los adolescentes. Hay que sembrar la semilla en la gente adulta. Hay que sembrar la semilla en la gente que ya ha acumulado añitos. ¿Por qué? Porque estás con la semilla rompiendo una influencia espiritual. Estás quitándole un alma a las tinieblas. Estás completa y totalmente encaminado a traer liberación. Yo me acuerdo de aquel hombre que me llevaron una vez. Alguna vez me lo trajeron de por ahí de un pueblo y me lo sentaron ahí y sus ojos eran como perdidos, su cara era como una cara, vamos a ponerlo de esta manera, como un loco de manicomio. ¿Te le da miedo ese ambiente? ¿Cierto que sí? Me lo pusieron. Y yo cuando lo vi, yo la primera cosa que pensé, yo cómo le hablo a este hombre, no sé si me está escuchando, no sé si me está entendiendo, no sé cómo hablarle, no sé cómo tratar con esta persona endemoniada. Y le pregunto yo, únicamente le hice una pregunta, ¿y usted qué siente? Y me dijo con una voz fría, fea, yo lo que siento es ganas de matar. ¿Cómo les parece? Y entonces yo únicamente me acerqué y le puse la mano en la cabeza y le dije, Señor, que este hombre tenga lucidez para que él pueda tener entendimiento a lo que yo le voy a hablar de ti, porque lo que yo le voy a hablar de ti es lo que lo va a ayudar a él a salir adelante. Es el poder y el conocimiento tuyo que tienes para cambiar a este hombre. Y me senté con él ahí al frente, creyendo que el Señor le iba a dar lucidez y entendimiento. Y en ese momento le dije, mire, la primera cosa que usted puede llegar a hacer es, el único que le puede ayudar se llama Jesucristo. Le dije, yo puedo aquí orar por usted y echo fuera demonios, pero usted debe darle seguimiento al lugar donde usted llegue, donde usted vive, busque una iglesia. Congréguese ahí, consiga una Biblia, comience a congregarse y comience a poner atención al Señor. Y usted no va a volver a ser el mismo. Y es la manera como usted puede experimentar un cambio. Un hombre ido, enloquecido, que lo único que sentía era ganas de matar. Y le hablé de Dios lo que tenía que hablarle. Y le hablé que Jesucristo es el libertador, cómo se rompe esa parte de las tinieblas. Hice una oración por él. Padre, en el nombre de Jesús, reprendo toda obra del diablo, todo tipo de artimaña, todo tipo de maldición. Y te pido, Señor, que tú lo guíes con todo esto que le he hablado. Bueno, así como estaba ahí sentado, se lo llevaron. El tipo no lo volví a ver y pasó más o menos un año y algo. Yo estaba por la calle y yo iba caminando tranquilo. De un momento a otro alguien me tocó la espalda y yo volteé a mirar, hola pastor. Y yo dije, disculpe, ¿quién es usted? Perdóneme, pero yo no me acuerdo quién es usted.
Me dijo, ¿usted se acuerda del hombre que se sentó, que usted le habló, que usted le impuso manos y oró por mí? Yo hice lo que usted me dijo que hiciera. Y me dijo, mi vida cambió. Yo soy otro. Me dijo, yo me siento diferente. Es más, estoy sirviendo en la iglesia donde me estoy congregando. Y usted ya no veía una persona endemoniada. Usted veía una persona en su juicio cabal. Usted veía una persona que había sido restaurada. Su cara completamente había cambiado. Y quiero decirle que la libertad, la liberación desde la perspectiva de la palabra comienza con el reconocimiento de la verdad de Dios, la palabra. Porque la sola palabra nos va a guiar hacia Jesucristo. Porque la verdad es una persona, Jesucristo. Y sabe, con la verdad de Dios se rompen las tinieblas, se combate las tinieblas. Con la verdad de Dios hay liberación de opresión demoníaca, hay liberación de posesión demoníaca, porque la verdad de Dios va a guiar a una persona a creer y a recibir a Jesús. Y sabe, y a desechar a un hombre fuerte para recibir al más fuerte. Dile a tu hermano, para uno fuerte, otro más fuerte. Y el más fuerte se llama Jesucristo. Y Él es el que rompe los poderes de las tinieblas. Él es el que rompe las mentiras en el corazón y en la mente. Él es el que rompe el autoengaño. Y Él es el que nos permite vivir livianos, como libres. Y la Biblia dice: a su amado dará a Dios el sueño. ¿Sabe? La perspectiva bíblica es reconocer la palabra como la verdad. La palabra nos va a remitir a Jesucristo como la verdad. La palabra nos va a remitir a Dios como el Dios verdadero. La palabra nos va a remitir al Espíritu Santo como el Espíritu de la verdad. Y la palabra nos va a remitir a todo el diseño de Dios. Y el diseño de Dios va a volver otra vez a coger forma en el corazón y en la mente de las personas. Y un nuevo estilo de vida comienza a surgir a causa del entendimiento. ¿Por qué? Porque hay mucha distorsión de la verdad. Yo les invito para que vayamos a 1 de Juan, capítulo 5. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 19. Mire lo que está diciendo Juan. Versículo 18. Sabemos que todo aquel que ha nacido de Dios no practica el pecado. Todo el que ¿qué? El que ha nacido de Dios. El que ha nacido de Dios es el que le ha dado entrada a la verdad de la palabra. Ese es el que ha nacido de Dios. Y después dice: pues aquel que fue engendrado por Dios le guarda, y el maligno ¿qué? No le toca. Después dice: sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. O sea, el mundo que no está bajo la influencia de Jesucristo, el mundo que no ha nacido de nuevo, es el mundo que no ha recibido la verdad de Dios, no ha recibido a Jesucristo. Esa persona está bajo ¿qué? Bajo la influencia y las mentiras del maligno. Fíjese cómo Juan hace la diferencia. Somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. ¿Quién es de Dios? El que ha recibido la verdad. ¿Quién es de Dios? El que se ha entregado intencionalmente a Jesucristo como el libertador. El que ha reconocido a Jesucristo como la verdad. El que ha reconocido a Jesucristo como la salvación. El que ha reconocido a Jesucristo como la salvación eterna. Sobre ese hay ¿qué? Liberación. ¿Usted quiere libertar a una persona endemoniada? Dele la verdad de Dios.
que comience a reconocer la palabra de Dios, la Biblia, como la autoridad. La Biblia dice: someteos a Dios y resistid al diablo. No existe tal cosa que una persona esté bajo la autoridad de Dios y no reconozca la autoridad de la palabra, porque la palabra de Dios te pone bajo su autoridad inmediatamente. Dile a tu hermano: la Biblia es autoridad para mí. Amén. Y por lo tanto debemos estudiarla como la voz de Dios, que me guía a cómo entregarme, a cómo consagrarme, a cómo guiarme hacia Él. ¿Por qué estamos aquí? Porque hemos entendido que es importante congregarnos. ¿Por qué estamos aquí? Porque has entendido que en la medida que tú escuchas la palabra, estás siendo ¿qué? Discipulado. ¿Por qué estás aquí? Porque has entendido que estás bajo el reino de Dios y el reino de Dios se te predicó. Y que la gente que no está bajo el reino de Dios es la gente que no ha reconocido ni está bajo la verdad. Y la iglesia está encargada de predicar la verdad al mundo, para que el mundo venga al conocimiento de la verdad y las gentes experimenten arrepentimiento y experimenten liberación, y los brujos experimenten una renuncia a Satanás, a los hechizos, a las tinieblas, y quemen todo ese poco de libros, porque eso es lo que la Biblia nos enseña, que la gente reconoce la verdad de Dios y que la palabra pueda prevalecer sobre las gentes. Así que nosotros somos el pueblo de Dios, el pueblo que vive en la libertad, el pueblo que vive bajo la verdad, el pueblo que vive bajo la influencia correcta, bajo el gobierno correcto y verdadero. Así que ¿qué tal si cantamos la canción Somos el pueblo de Dios? Colócate en pie. Amado Señor, gracias por tu presencia. Gracias que tú nos has llamado a vivir en libertad. Señor, porque la verdad de tu palabra nos saca, Padre, de confusión, nos saca de condenación, nos saca de tinieblas a luz, para que hoy estemos delante de ti como el pueblo de Dios, como la familia de Dios, como los sellados. Amado Señor, gracias por el Espíritu Santo. Aleluya. Somos el pueblo de Dios, somos un pueblo especial. Gloria. Llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó a su luz. Oh, somos el pueblo de Dios, su sangre nos redimió, su sangre nos redimió, y su espíritu dio, y su espíritu dio para darnos poder, poder y ser testigos de Él.